Bueno, no les he contado todo lo que ha pasado en la subida, que está riquísima. Aquí estamos con el Andy pedaleando. Hola, Andy. Hola, ¿qué tal? Vamos. Lo que pasa es que el Andy me invitó a su programa. Allá atrás quedó el lago San Pablo. Y acá adelante ya estamos coronando el Cajas. Ahora me disculpan, porque tengo que seguir atendiendo a la invitación y a este diálogo que está buenísimo. Ya les de contar en dónde sale. Vámonos, ya falta poquito. Nos encontramos aquí en este maravilloso paisaje. Estamos en el lago San Pablo, un icónico sitio de los más bellos, yo creo, de Ecuador, para conversar con una persona a quien me he encontrado en el camino, Patricio Javier Díaz. Él, por lo general, es el que está al otro lado del micrófono. Es quien entrevista, el que tiene más de 100,000 entrevistas, yo qué sé. Pero ahora quiero ponerle al otro lado. Quiero preguntar cómo ha sido su vida. Y para comenzar, pues vamos por el inicio, ¿no? ¿Dónde nace Patricio Javier? Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Hola, Andrés, gracias por invitarme. Estoy súper honrado porque me has contado cuáles son los objetivos de estas producciones que quieres hacer y la verdad es que me has hecho sentir justo eso, muy honrado. Yo nací en Quito el 1 de marzo de 1977 y la verdad es que tuve una infancia muy feliz junto con mi familia. Soy el primero de mis hermanos, así que durante mucho tiempo fui hijo único, además, casi 5 años. Luego nacieron mis hermanos, a los que llevo casi 5 años, 6 exactos, pero te cuento que mi hermano nació el mismo día de mi cumpleaños. Y luego mi último hermano que nació cuando yo tenía casi 14. Y luego mi papá se mandó una segunda tanda. Y tengo hermanos de 22 y 17. Así que, bueno, la infancia que me preguntaba, súper feliz con mis abuelitos. Tengo una nana que es un espectáculo. Súper chévere. Y siempre relativamente cerca del deporte, sobre todo como aficionado y también practicando. Y luego, bueno, finalmente me dediqué justamente al deporte desde la faceta de periodista. Bueno, para los que no te conocen, tú eres un periodista muy reconocido en el ámbito radial. Estás en Radio La Red, creo que por más de 20 años. 27. 27 años. O sea, desde que la radio dio la luz. Claro. Cuéntanos más o menos tu juventud, cómo te fuiste inclinando hacia esta profesión. A ver, yo era muy bueno para los números. Pues bueno, sigo siendo. Y a mí las matemáticas, sobre todo la física, me encantaban. Así que te cuento que fui 5º puesto en el concurso intercolegial nacional de física. Y todo el mundo, y yo también, pensaba que iba a ser un ingeniero. Así que estudié en la Politécnica justo en el año 97. O sea, bueno, desde el 96. Y en el 97 se crea Radio La Red. Y por algunos temas terminé ahí en la radio y me cambié de profesión. ¿Nos quieres contar un poquito más o menos cómo ingresas a la radio? Claro. Y, o sea, ¿qué te inspira a cambiar de profesión? ¿Fue tu gusto? ¿Fue tu sueño? ¿Alguna vez, antes de llegar a la radio, pensaste en convertirte en un periodista deportivo? No. Nunca pensé. La verdad, en esa época yo tenía totalmente decidido, entre comillas, lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era ser ingeniero, mecánico y diseñar. ¿Sabes? Que tenía el sueño de ir a trabajar en una gran empresa de producción de autos. O sea, es porque siempre me gustó el mundo de los autos. Pero yo era parte de la barra de la liga, de la General Norte, la barra brava, los de arriba. Desde los 14 años llevaba el bombo. Y entonces ahí ya tenía como que mi recorrido, ¿no? Y un día nos invitaron a Radio La Red a hacer un programa de hinchadas, que eran los viernes, con Lucho Baby Paredes. Pasaron unos pocos meses y el director de la radio, Alfonso Lazo Ayala, sigue siendo el director hasta el día de hoy, a quien yo había visto
y escuchado desde niño. Y a su papá, Pancho Moreno, igual. Nos dice, bueno, les voy a dar un programa el sábado a las 10 de la mañana, me acuerdo clarito. Solo para hinchas de liga, conducido por hinchas de liga. Y en la reunión que estábamos ahí con la gente de la barra, me dice, a mí me gustaría que Patricio Javier Díaz, que el Pato Díaz sea el conductor. Por entonces no era Patricio Javier todavía, ya te cuento la anécdota. Entonces, me sorprendió, además, imagínate, de parte de quién venía la cosa, ¿no? Claro. Le dije que sí. Eso fue en septiembre del 97. Ese es el día que yo tomo como el inicio de mi carrera, más allá de que fue un programa de hinchas. Pero yo comencé a conducir el programa. Lo conducía con un par de compañeros. Y me enamoré del micrófono. Al año le dije a Alfonso, le dije, ve, me quiero dedicar a esto. Entonces me dice, bueno, comienza a hacer unas pasantías de aquí a ver si es que te gusta mismo. Es decir, ¿me gusta? claro, es decir, la oportunidad se te presentó y tú estabas preparado. Y simplemente te arriesgaste y la tomaste. O sea, más que estar preparado, estaba con lo que tú dices, me arriesgué. Porque luego ya viendo la parte formal, me fui a estudiar en Buenos Aires, periodismo deportivo unos pocos años después. Aunque bueno, podría decirse que la preparación para ser periodista deportivo desde el punto de vista del conocimiento y de la pasión por el deporte, esa sí la tenía, de toda la vida. Pero claro, una cosa es que te guste el deporte, conocerlo, incluso entenderlo. Y otra cosa muy distinta es ya hablar en medios, en un medio de comunicación sobre deporte, ¿no? Cuéntanos entonces, ¿cuál es esta anécdota que hasta el año 97 no eras Patricio Javier? Mi jefe me dice, oye, tenemos que buscar alguna manera de identificarte. Entonces me dice, cámbiate a Javier, en vez de Patricio Díaz, ponte Javier Díaz. Ñaño, pero yo no soy Javier. O sea, alguien se cruza en la calle y dice, Javier, ¿cómo estás? Yo no le doy ni caso, ¿no? ¿Cachas? Claro. Entonces le digo, no, o sea, no. Entonces hagámosle con tu segundo apellido, me dice. Y mi segundo apellido es también complicado. Burgueitio. Burgueitio. La mayoría de personas no pueden ni siquiera pronunciar ni escribir. Entonces decía, chusa, no. En la casa de mi papá siempre, en la casa de mi papá, particularmente mis tías, siempre me decían Patricio Javier. Bueno, en realidad me dicen Patricito Javier, así con cariño. Entonces, entonces dice, bueno, hagámosle Patricio Javier Díaz. Y ahí comencé a utilizar mis dos nombres, porque en realidad antes de eso casi era solamente Patricio. Y ahora, como tú me presentas como Patricio Javier Díaz, entonces ya lo tengo totalmente asumido, pero al principio sí. ¿Te costó? Claro, se me hacía raro. Claro. Además, mi papá también se llama Patricio Díaz. Y tengo un primo querido también que se llama, el primo de mi papá en realidad, que también se llama Patricio Díaz. Más el Patricio Díaz que falleció, más el hijo del Pato Díaz, que también es Patricio Díaz, trabaja en que Coavisa. también es periodista. Acá. O sea que somos toda una laguna, mi hermano. Claro. Full patos. Entonces, cuéntanos cómo fue ese cambio. Tú estabas en la Politécnica. Ajá. Decides salir de la universidad e ir a estudiar en Argentina. ¿Cómo lo tomaron eso tus papás? Creo que en esa época de juventud a todos nos rige lo que nuestros papás pueden pensar u opinar al respecto. ¿Cómo fue para ti ese cambio? O sea, fue todo un shock. Porque yo daba clases de física. No es por nada, pero era muy, muy bueno. Y imagínate con la Politécnica, con lo difícil que era. Yo nunca me jalé un semestre, o sea, estaba encaminadito. Entonces, ahí en primera instancia encontré una universidad acá que ofrecía una carrera que se llamaba Ingeniería y Comunicaciones. Pero la verdad es que fue muy mala idea ir a la Universidad Cristiana Latinoamericana. Ahí lo único bueno que me quedó de ese par de semestres fueron unos buenos amigos que tengo hasta ahora. Entonces, pasó el tiempo y decidí ir a estudiar periodismo deportivo en Buenos Aires. Entonces, me averigüé todo lo que tenía que hacer.
y me fui a estudiar en Buenos Aires periodismo deportivo. Entonces mi carrera en realidad o mi profesión es tecnólogo, yo soy tecnólogo en periodismo deportivo. ¿Cuántos años en Argentina y cómo fue tu paso por Argentina? Lógicamente, con el paso de los años, hay más ecuatorianos en Argentina. Ahora, si la selección va a jugar en Argentina, encontramos la barra ahí. Si la liga juega en Argentina, están 5 o 6 mil hinchas ahí. Claro. Pero creo que tu generación nuestra generación debe ser de las primeras en salir a estudiar fuera. O sea, para entonces, el único periodista deportivo graduado en Argentina, te estoy hablando del año 2004, era justamente mi jefe, Alfonso Lazo Ayala. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que yo fui el segundo periodista deportivo que se graduó en Argentina, en todo el país. Y bueno, yo venía ya con 5 o 6 años de experiencia en la radio. Y la verdad es que ir a Argentina fue un poco formalizar lo que yo ya sabía. O buena parte, digamos, ¿no? Porque no digo que no aprendí nada. Sí aprendí un montón de cosas y sobre todo de experiencias y con mis profesores, a los cuales les tengo muchísima gratitud. Pero de alguna manera muchas de las cosas que yo allá fui a aprender, en realidad ya las había aprendido acá, entonces solamente se formalizaron o se perfeccionaron. Tuve la suerte de hacer pasantías en Diario Olé. Ese es un honor súper chévere que casi nunca lo he contado porque no se ha dado la oportunidad. Pero los 10 mejores promedios de la carrera tenían chance de ir al Grupo Clarín. 5 iban a Olé y 5 a Clarín. Primero fui 6 meses solo, que fue durísimo, porque yo me enteré ahí que no he sido buen migrante. Malísimo para migrarlo. Claro. Pasaba llorando. Y luego ya cuando fue mi esposa mejoró, medio esposa mejoró cuando fue, obviamente, con mi hijo. Y ahí con él tuvimos unas experiencias lindísimas, porque él es loco por el deporte, por el fútbol particularmente. Y entonces le inscribimos en una escuelita de fútbol ahí en el barrio donde vivíamos, se llamaba San Telmo. Talentos Argentinos se llamaba la escuelita de fútbol. Y esta escuelita participaba en un campeonato de escuelas de fútbol donde estaban las escuelas de Boca, de River, de All Boys, de Racing, de Chacarita Juniors. Y ahí, imagínate, le iba acompañando a los complejos de los equipos de estos grandes para que juegue contra todos ellos. Y quedamos campeones. Ah, chévere. Y esto ya era noviembre, casi diciembre del 2005. Y se acerca un dirigente de Racing después del partido, donde mi hijo hizo 1 o 2 goles, no sé. Yo le digo a mi hijo Cutuchi. ¿Qué? Cutuchi. Es que el chiquito le decía Cutuchi, bailando. ¿Ya? Entonces después en vez de decirle Cutuchi, le decía solo Cutuchi. Y allá le decían Cutuchi. Entonces hacía un gol y era Cutuchi, una cosa, me emociona. Increíble. Y llega el dirigente Racing y me dice, ¿vos sos el papá de Cutuchi? Y le digo, yo soy. No querés venir, no querés traerle a Cutuchi. Te ofrecemos una beca, no van a pagar nada, queremos que él sea parte de Racing. Yo tenía pasaje comprado para 15 días después. Le digo, y obviamente tenía que regresar a trabajar. Entonces, ahora incluso nos acordamos con mi hijo de ese, dice, chuta, hubieras jugado en Racing, papi. Pero precisamente de eso me gusta conversar. Me gusta hablar de los sueños que tal vez no se cumplieron y los sueños que estamos viviendo. Cuando tú comienzas a trabajar en la radio, ya le ves como tu profesión. Lógicamente vas a Argentina a formalizar esta situación, a sacar tu título, regresas. En ese instante, ¿era tu sueño ser periodista deportivo o simplemente fue como que, bueno, he recibido un sueldo y a esto me voy a dedicar? O sea, no, pues ya cuando me fui a Argentina ya tenía claro el camino. Y bueno, siempre los sueños eran poder estar en grandes eventos deportivos, poder comunicar a la gente lo que pasaba con el deporte, tener un programa exitoso,
con audiencia, ser parte de ese programa. Estaba en la mejor radio del país y lo sigo estando. Entonces, había muchas razones por las cuales sentía que esos sueños, algunos se estaban cumpliendo y otros se podían proyectar con éxito, ¿cachas? Has tenido la oportunidad. Creo que ese debe ser uno de los grandes sueños y los grandes eventos que has cubierto. Le has seguido a Richard Carapaz nada más y nada menos que en las 3 grandes mundiales. Sí. Has estado en Francia, has estado en Italia y has estado en España. Sí. ¿Qué tal esas experiencias? Cuéntame. ¿Te ha pasado que tienes un sueño y lo cumples? Precisamente de eso se trata. Estamos cumpliendo. ¿Cómo te sientes cuando tienes un sueño y lo cumples? Así rápido, así. No sé, o sea, el momento que lo estás viviendo, no lo crees. Y va pasando el tiempo y vas diciendo, fui capaz, lo logré. Ya. O sea, soy capaz de más cosas. Ahora imagínate que se te cumpla un sueño que ni siquiera tuviste. Ir al Giro de Italia. Y por aquí. Mi primera grande que fue el Giro. No lo había soñado. O sea, ¿cómo te explico esto? ¿Cómo? Qué bacán que debe ser ir a cubrir el Giro de Italia. Punto. Claro, es una idea vaga. Claro. Y más en este país en que estamos hablando hace 10 años, hace 6 años. Nadie sabía que era el Giro de Italia. O muy contadas personas sabían que era el Giro de Italia. La afición al ciclismo sin duda se reventó con Richard Carapaz. Y por eso te digo, entonces yo comencé justamente después de que Richie ganó el Giro de Italia 2019. En el 2020 mi jefe me dice, tenía yo una cobertura del Panamericano Sub-20 con Jorge Célico, me acuerdo que la hice, en el KG Cafetero en Colombia. Y Jorge Célico me dice, Alfonso me dice, te vas a ese Sudamericano. Chévere. Estaba en Colombia y me dice, oye, en el próximo mes desde el Tour Colombia, averigua para que algunos de tus compañeros vayan a la cobertura. Entonces hice la averiguación del caso. Mandé todo lo que se requería. Se necesitaba para sacar credenciales, averiguar, bla, bla, bla. Y estando allá mismo me dice, ¿sabes qué? Vos mismo, dale. Dije, bueno, la verdad, hasta ese momento, al ciclismo lo había visto por la tele. Ni siquiera una vuelta acá. Entonces, me tocó empaparme un poco del deporte. Me tocó aprender. Ahí fue fundamental el Juan Campos Mediano, que se portó súper generoso, me enseñó todo lo que sabía. Lindísimo, súper chévere, yo le tengo gran gratitud al Juan. Y entonces regresé, fue buena la cobertura. Me dice, listo. Estando allá me dice, ponte en contacto con los colegas europeos para ver si hacemos el Giro de Italia. Bueno, hice todas las averiguaciones del caso, armé el proyectito y estaba listo para ir al Giro. Y vino la pandemia. Y chan, chan, se acabó. 2020-2021 nada. Y a inicios del 2022, en enero, marzo, febrero, por ahí, le digo a Alfonso, le digo, oye, retomamos el proyecto. Me dice, puede ser. A ver, ármale. Y nada, pues ahí retomé todo lo que tenía ya adelantado, actualicé, armé el proyecto de cero, desde la parte de logística, periodística, unos esbozos de la parte comercial que después fue Verón Pulido, también por supuesto por la radio. Y en mayo estaba en Budapest, donde comenzó esa edición del Giro de Italia. De ahí me mandé los 30, un mes entero allá en Europa, o sea, 3 semanas de competencia, el descanso, el post, el previo. Fue una experiencia inolvidable. Hermoso, hermoso, hermoso. Ahí Richard tuvo 6 días la maglia rosa,
quedó segundo porque en el penúltimo día le faltaron piernas en el ascenso, que era Roglic es el que gana esta. Hindley. Jack Hindley. Jet Hill, ya. Pero no, fue lindísimo. Y luego Esto, Richard ya estaba en el Ineos. ya estaba en el Nexlar. Claro. Luego regreso y me dice, venía el Tour y de ahí la vuelta. Entonces me dice, ármate volando, proyecto para la vuelta. Y ya la vuelta fue bastante más sencilla de visualizarla, porque ya tenía la experiencia del Giro. Y además de ahí me hice sociedad con unos también grandísimos amigos colombianos, con Luis y Felipe Freire de la revista Semana. Y entonces con ellos armamos de equipo. Ya entonces ahí Richard ganó 3 etapas, fue rey de la montaña. Las 3 grandes son periplos de más de 3 semanas, 21 días de competencia y más 2 o 3 días de descanso. Ajá. Y en esta vuelta a la que tú vas, Richard tiene una primera semana para el olvido, Tal. que incluso pensó en retirarse. Ajá. Y lógicamente eso para ti hubiera sido un golpe grande en audiencia sobre todo. Claro. En cambio lo bueno fue que como ya Richard quedó muy atrás en la general, le permitieron soltarse para ganar etapas. Y eso fue espectacular. Claro. Fue espectacular. Todos los ecuatorianos en España vibraban y tuvimos una premiación con un Richard desplegando la tricolor en las calles. Y tú estabas presente ahí. O sea, no solo que estaba presente, sino que hice de jefe de barras. Estábamos ya en la plaza de Cibeles, donde era la premiación. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver si le hacemos gritar a esta gente. Me acordé de mi época de Barra Brava. De Barra Brava, bueno, porque yo no era de los que... De Barra Brava de gritar nomás. De Barra Buena. Eso. De Barra Mansa. De Barra Mansa. Entonces, a ver, muchachos de Ecuador. Les dice cantar el himno. Les dice cantar el Richie. ¿Cómo es la canción? Carapaz, Tú eres capaz de ganar una vez más. ¿Ya? A propósito, ve, ya que estamos en la canción, nos deberíamos inspirar ahorita que está dura la subida. ¡Aguante, Richie! Terminé esa vuelta pletórico de emoción. Además, la vuelta tuvo súper buena repercusión en la radio en general, en ventas, en audiencia, en impactos, igual que el Giro. Entonces, no solamente que pasé lindo, me divertí, conocí un montón, disfruté, sino que además mi cobertura también tuvo éxito. Entonces, por todo lado estaba redondita la cosa. Y al siguiente año te tocó la grande de las grandes, el Tour de Francia. Y es una historia similar, ¿no? Richard no estuvo... No, similar no. Peor, dirás vos. O sea, el peor de los escenarios, porque verás, cuando nosotros planificamos, dice, ¿qué pasa si se retira en el primer día? ¿Qué pasa si se cae en la segunda semana? Fucha, no sé, ya veremos ese rato. O sea, uno se plantea escenarios súper pesimistas también. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si se cae en el primer día? Y va Don Richie y se cae en el primer día. Sin embargo, hubo muchas emociones durante todo ese tour. Claro, pero no sabes lo que fue ese día. Ya lloraba, mi hermano. O sea, la razón por la que yo estaba ahí era él. Y ellos estaban hospedados en una ciudad que se llama Victoria Gasteiz, como a 2 horas de Bilbao. Se terminó la etapa, le vi llegar al pobre Richard hecho cacho, se subió a la ambulancia y se fue. Yo para esto tenía el carro al otro lado de Bilbao, porque la ciudad se cierra. Entonces me tocó bajar a pie la montaña, cruzarme toda la ciudad a pie. Bueno, Ciudad de Bilbao es chiquita, pero sí fue una caminata larga. Tomé el carro y ya para entonces dije, no llego ni de fundas al hospital. O sea, no había manera de llegar al hospital.
Entonces dije, voy directamente a la ciudad donde estaban hospedados. Y ahí me encontré con la gente del EF, donde nos dieron la noticia de que Richard se retiraba, que estaba lesionado la rodilla por el golpe. Entonces ese rato... ¿Cuál fue la reacción desde aquí, desde Ecuador? Yo ya estaba desplomado, ¿no? Anímicamente dije, ya, se acabó el Tour de Francia. Vamos a ver cuánto nos cuesta la penalización de pagar el regreso. Y chao Lola. Al regresarme sin conocer París. Y en eso... Por eso es que a la radio le ha ido tan bien. Porque tiene a la cabeza gente visionaria. Pancho Moreno en su momento. Y desde el inicio de la radio, Alfonso Lazo Ayala y su hermana mayor, que ella es la que está tras bastidores de todo, Magdalena Lazo, pero es un puntal en la radio. Se dijeron, vamos a hacer de cuenta que esto es el Mundial. Y que nos eliminaron, a Ecuador nos eliminaron en la primera etapa. Ya. O sea, no clasificamos a octavos. Pero vos te vas a quedar hasta el final, haciendo lo que tú sabes. Ponle emoción, ponle pasión, ponle alegría y dale. Y ahí me quedé toda la cobertura del Tour de Francia. A todo el principio de esta subida te contaba que qué es sentir que cumples un sueño sin haberlo tenido siquiera. Y te cuento que esto es lo que me pasó, porque yo nunca imaginé ser el primer periodista ecuatoriano en cubrir una grande, las 21 etapas. Porque cuando Richard ganó, me acuerdo que ahí estuvo Diego Lituma, la Sole Rodríguez. Pero estuvieron de pasada porque Sole Rodríguez estaba transmitiendo fútbol. En el Mundial Sub-20 de Polonia. En el Mundial Sub-20 de Polonia. Ajá. Y el último día le dicen, te vas. Bájate. Bájate. Pero bueno, finalmente estuvo. Y estuvo en la premiación de Richard. Sí. Eso no le quita nadie a ella, a Diego Lituma, a Vicente Chapaxi, de los que me acuerdo que estuvieron ahí. Pero nadie había estado en las 21 etapas de una grande. Me refiero a periodistas ecuatorianos. Entonces ser el primero fue un honor. Luego enseguida fui el primero en hacer dos grandes con la Vuelta a España. Y el único hasta ahora. Y finalmente el primero en hacer el Tour de Francia y el primero en tener las tres grandes del periodismo del Ecuador. Entonces, por ejemplo, a mí nadie me dio una medallita. Nadie me va a dar un diploma de un certificado, nada. Pero yo eso me lo llevo a la tumba, mi hermano. De igual manera que fuiste uno de los periodistas que estuvo en la primera victoria de Ecuador en el Monumental frente a Argentina. Ay, mi hermano. Ese día fue mágico. ¿Qué más pones sentimental, Chucha? Mi abuelo estaba por cumplir 1 año de muerto. Justo en octubre del 2014 fue lo que él murió y esto era octubre de 2015. Era la primera vez que regresaba a Buenos Aires en 10 años, que no sea de pasadita porque había hecho escalas, había tenido la posibilidad de ir a tomar un café con unos amigos un par de veces, pero por escalas largas. Alguna vez que Liga fue a Mendoza, me acuerdo, fue la una, entonces tenía que ir de Aeroparque, de 6 a Aeroparque, y tenía unas horas y le pasé tomando este café con estos amigos. Pero volver a Buenos Aires, reencontrarme con una ciudad que quiero tanto, en donde tuve tan lindas experiencias, con la familia que tenía por entonces, mi esposa, pasamos lindísimo con ella, con mi hijo, ir a la canchita donde le enseñé a jugar fútbol. Y luego ya pues ir al estadio, ganarle 2-0 a Argentina. El primer gol, que fue con el minuto 36 creo, del segundo tiempo. Yo dije, este es el gol de la victoria. Me mandé un relato que literalmente rompí la garganta. O sea, dije todo, aquí va todo. Y no me imaginé el 2-0. Y de todas maneras, corrida del Toño y gol de Felipe Caicedo.
Claro, la primera fue centro de córner y el cabezazo de Friso Verazo. Cuando entra la pelota, yo esto lo cuento en el relato además, pero es verídico. Yo regreso a ver a la línea, le regreso a ver al juez central, le regreso a ver al cuarto árbitro, a la otra línea, a todos, les regreso a toditos. O sea, no van a levantar la bandera, no. Sí está señalando el centro. El otro tampoco está levantando la bandera. Y en el relato digo, gol de Friso Verazo, es gol. Es gol, sí, sí es gol. Es gol, es gol. Sí, sí es gol. O sea, para gritar el gol primero me demoro porque siempre nos pasaba que algo pasaba. Y ahí me emociono y digo, si este es un sueño, por favor no me despierten. Gana Ecuador en Argentina 1-0. Y enseguida El segundo. y ya estaba el Toño corriendo por la derecha, entonces me meto otra vez. Y digo, se viene el Toño por la derecha. Arranca el Toño, se mete en el área del centro, atrás Felipe, gol. Y nada, pues ahí sí. Me acordaba de Pancho Moreno. Él en el 83 relató un 2-2. Estábamos ganando 2-1, hermano, y le hicieron jugar 14 minutos. Fueron 14 minutos más. Hasta que nos empaten con penal. Hasta el penal. Y Pancho Moreno me decía, no sabes la frustración que siento. De toda la vida no se me ha pasado. Y yo decía, aquí estoy, Panchito Moreno. Aquí estoy yo. Tomándote la revancha. Aquí está Patricio Javier Díaz para tomar la revancha que se la merecía Pancho Moreno. Ah, súper emocionante. Bueno, y Emocionante. todas estas transmisiones en los periplos por las 3 grandes vueltas, la logística que has tenido que armar, creo que te ha preparado y nos trae a lo que hoy estamos viviendo. Tú comienzas en el ciclismo, me contabas hace unos 2 años, Ajá. con una bicicleta montañera. Y RIN 26 doble suspensión. Pesaba más que vos, mi hermano. RIN 26 para ti como que muy pequeña igual. Y además no era mi talla. Llevé esa una licea que tenía toda la vida, pero con esa no jalaba nada, mi hermano. Luego tuve una RIN 29, una Vairo, montañera. Y luego me llegó la Mica. Esta es la Mica. Se llama Mica Annandale Díaz. Porque si le dices de corrido es Mica Annandale. Entonces Mica Annandale Díaz. Cumplió un año el 26 de febrero. Y esta jovencita me ha traído a esto que estoy disfrutando tanto ahora, que es la Ruta 77. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata la Ruta 77? ¿Cuándo inició? Y más que iniciar físicamente, más que inició en Quito y tú comenzaste a pedalear hace 4 días, cuéntanos, ¿cómo inició en tu mente? ¿Cómo llegó ese sueño a ti? ¿Cómo llegó esa ilusión? Esas ganas de salir simplemente por las carreteras a ciclear. Cuando comencé con esta bici a dar vueltas por los alrededores de Quito, digo, qué chévere, oye. Entonces primero eran 50 kilómetros, 60, 70, hice 100. Ahí fue súper importante la presencia de mis amigos de Axis Sports que me prepararon. Ellos me han dado el fondo que tengo ahora. Mi primera idea era disfrutar. Un poco retarme, ver cómo están mis piernas. Este año cumplí 47, el 1 de marzo. Y la vida comienza a pasarte, hermano. Cuando vos tienes 20, 30, es como... tienes tiempo. Y cuando ya tienes 40, todavía tengo tiempo, supongo, pero es como comienza a pensar. Si no lo haces hoy, no lo vas a hacer a los 60 cuando estés jubilado, ¿cachas? Cuando vi en redes que habías comenzado esta aventura, me supuse que iba a estar una moto, un carro al lado tuyo, algún familiar. Pero, ¿por qué decidiste hacerlo solo? O sea, primero porque no voy a llegar colita. Todo el mundo tiene sus trabajos. Entonces está un poco difícil. Y otro ciclista que quiera hacer la misma locura, también está un poco difícil porque... Y luego tienes que buscar a alguien que pedalea a tu mismo ritmo, que no sea tan rápido para que tú no le aburras y que no sea lento para que él no te aburra. Entonces, sí tengo un par de panas, pero también los más también están en sus trabajos, sus vidas. Yo como estoy ya separado hace años de mi esposa, divorciándome, entonces no tengo que darle, y mis hijos son grandes, no tengo que darle mucha explicación a ella. Es como, me voy
No tengo quien me responda a dónde. Lo cual es bueno y malo. Entonces, por eso lo hice solo. Pero también porque como te digo, tenía esta intención de reencontrarme, de pensar, de meditar. Ahorita mismo levanto a ver levanto la mirada y me encuentro con esa montaña. Mira qué belleza, o sea, dime si ahí no está Dios. Es hermoso nuestro país. Cada esquina, cada vuelta de una curva es otro paisaje, es otra vivencia. Y como te decía, es otra manera en la que Dios literalmente lo siento. Así no es que me lo imagino. Me dice, si ves cómo te amo, mira esto que creé para ti. Aquí estoy. Mi hermano. Ha sido... Mira, por ejemplo, yo no creo en las coincidencias. O sea, para mí está Dios presente en todo. Ayer salí del Valle del Chota y el Valle del Chota durante todos estos días ha pasado unos solazos de a lo bestia. Y justo ayer llueve en la mañana, con lo cual el clima desciende un montón. Y todo el día, toda la mañana nublado. Entonces digo, es para... pero coincidencia. A mí fue Dios diciéndome, ve, esto con sol no lo vas a lograr. Toma unas nubecitas, te acolito. Y luego, para subir a Tuntaki, yo dije, bueno, con estas nubes, el día más arriba en la sierra va a llover. Llego a Urcuquí, despejado. Ni una gota de lluvia en todo este tiempo. Entonces, ya te digo, mucha gente cree en las coincidencias, está bien. Yo creo en las diosidencias. Y Dios me está hablando. Y tiene un propósito en mi vida y bueno, ahí lo único que falta es que yo lo pueda encontrar nada más. Es lo único que... Más que encontrar, yo creo que lo compartas, que lo hagas visible. Ese puede ser tu propósito. Ajá. Comunicar que todo es posible. Sí, tal cual. Me cuentas que has plasmado sueños que incluso nunca tuviste y ahora estás plasmando en esta carretera un último sueño, pero ¿qué sigue adelante, Pato? Uno de mis objetivos ahora en este momento en mi carrera como periodista, como comunicador más que como periodista deportivo, es lo mismo que tú pretendes. Contar a la gente cosas buenas, incentivarle, ayudarles. Cuando la Liga quedó campeón de la Sudamericana, escribí un cuento. Porque me enteré que una persona cercana tenía pensamientos suicidas. Y quise decirle algo a esa persona y me inventé una historia absolutamente lejana a la realidad de esta persona. No tiene nada que ver. Excepto la parte final en donde este hombre que estaba en la historia, que estaba decidido a suicidarse, encuentra en el fútbol y en cómo la liga logra ese título. Estaba perdiendo 1-0. En los penales se come el primer penal. Luego se come el último. Entonces él dice, aguanta, si la liga estaba nada más ahí y encontró un milagro, yo también. Y el tipo decide suspender su idea de quitarse la vida y de perdonarse a sí mismo, reencontrarse con su familia, pedir perdón y salir adelante. Cuando yo escribía, le escribía orando y le decía, Señor, ayúdame a que estas palabras lleguen a una persona, a una que esté pensando en quitarse la vida y que a lo mejor con este cuento lo piense bien y no lo haga. Qué hermoso, Pato. Te cuento que me llovieron mensajes en las redes sociales de gente que se sintió motivada por el cuento. Una persona me escribió, Pato Díaz, acabas de hacer que llueve en el desierto. No sabes lo mal que me sentía. Y así varias personas. Hasta que un día me escribió un muchacho, como de 35 años.
Me dice, estaba pensando en quitarme la vida. Y escuché el cuento y sentí que me estabas hablando a mí. Así que te quiero agradecer porque acabas de salvar la vida de un músico. Ñaño, Es hermoso. eso fue tan increíble, tan hermoso. La promesa le dio un café, cierto que quedamos tomando un cafecito, no le he cumplido la promesa. Salvé una vida, o sea, Dios me usó para salvar una vida, ¿cachas? Hermoso. Y entonces eso es lo que quisiera seguir haciendo. Bueno, Y ahora Pato, con el respaldo de Dios seguramente lo voy a conseguir. gracias por compartir tus vivencias, gracias por compartir tus sueños. Felicitaciones porque día a día vas cumpliendo un sueño más, un reto más y de eso se trata, ¿no? Papá, Caminar por la vida, encontrarnos retos, encontrarnos sueños y superarlos. y el agradecido soy yo. Primero porque te diste este tiempito para compartir. Te diste la posibilidad de buscarme el día ese que nos encontramos. Me estabas buscando por la ruta solamente para saludarme, para darme una voz de aliento. Eso yo lo valoro muchísimo. Y luego también te agradezco un montón por permitirme contar estas historias, que espero que como tú tienes como objetivo a alguien impacte, ¿no? Que a alguien le pueda servir. Porque como tú dices, la vida está para caminarla. Y yo creo que es bueno tratar de dejar huellas, ¿no? Empezando desde la gente más cercana. O sea, cómo me encantaría que cuando mi hijo o mi hija tengan una dificultad, se inspiren. Chuta, mi papá se recorrió 400 kilómetros en bicicleta a los 47 años. Sí he de poder con esto, ¿me cachas? Y lo mismo con mis seres queridos, familia, amigos y la gente que nos sigue por nuestro trabajo en redes o en la radio. Así que ha sido un momento súper chévere. Oye, y además estaba tan buena la conversa que espero, bueno, al menos por lo menos espero que tú hayas disfrutado. Yo sí disfruté Muchísimo. de contarte toda mi vida. Muchísimo, muchísimo. Pero que ni cuenta me di, ya estamos aquí en Cajas, Y de aquí, bajada a Cayambe, a Camboya. a Camboya. Eso. Oye, Pato, muchísimas gracias nuevamente. Qué chévere lo que acabamos de hacer. Estamos en el Cajas, acabamos de subir desde Otavalo, 18 kilómetros. Ajá. Hemos venido Con conversando. 18 kilómetros. Yo con Pero, este pero- como 300 y pico. 18 kilómetros que hemos venido conversando, compartiendo, disfrutando de la compañía, de la conversa, de conocer a un ser, digamos, que tiene un propósito en la vida y eso es muy importante. Muchísimas gracias por todo lo que nos vienes contando. Gracias a ti por invitarme. Y les invito para que sigan pendientes de todo lo que este hombre va a sacar, porque el objetivo de ayudar a gente alrededor de conversar con gente que ha conseguido sueños o que puede ser de alguna manera una inspiración, pues estoy seguro que se va a conseguir. Yo no sé si sea un referente, pero al menos se han de divertir con un par de anécdotas. ¿Sí o qué? Sí, así es.